Bienvenidos a una aterradora experiencia que les hará dudar de los videojuegos. Sin más rodeos, empecemos. Había una vez un videojuego muy oscuro y misterioso llamado La Profecía Maldita. Se decía que aquellos que se atrevían a jugarlo experimentaban sucesos extraños y aterradores en sus vidas. La historia comenzó cuando un joven llamado Lucas descubrió una copia del juego en un viejo ático. Sin pensarlo dos veces, decidió probarlo. Al principio, La Profecía Maldita parecía un juego normal, una aventura gráfica con gráficos retro y una música inquietante. Sin embargo, a medida que avanzaba, Lucas notó algo extraño. El juego parecía conocer sus secretos más oscuros y sus miedos más profundos. Los niveles estaban llenos de imágenes perturbadoras y mensajes subliminales que solo él podía ver. Los personajes del juego parecían susurrarle al oído, amenazándolo y diciéndole cosas que solo él sabía. A medida que Lucas continuaba jugando, los eventos extraños se intensificaron en el mundo real. Empezó a tener pesadillas vívidas y a sentir una presencia maligna que lo observaba constantemente. Sus amigos y familiares comenzaron a notar un cambio en su comportamiento, volviéndose cada vez más paranoico y aislado. Desesperado, Lucas buscó en Internet para descubrir si alguien más había experimentado algo similar con La Profecía Maldita. Encontró un foro oscuro donde otros jugadores compartían sus experiencias. Todos tenían historias similares: la sensación de estar siendo perseguidos, la paranoia constante y la sensación de que el juego había abierto una puerta a algo más allá de este mundo. Un usuario llamado El Testigo 666 afirmaba haber llegado al final del juego y haber desbloqueado una maldición. Según él, aquellos que llegaban al final eran condenados a vivir en un estado perpetuo de terror, atrapados en un bucle infernal de sufrimiento. Lucas sabía que debía detenerse, pero algo lo empujaba a continuar. Finalmente, después de días sin dormir y sumido en la obsesión, Lucas llegó al último nivel. El juego se volvió completamente oscuro, solo iluminado por destellos esporádicos. En el centro de la pantalla, vio una figura sombría que se parecía a él mismo. La figura comenzó a moverse, imitando los movimientos de Lucas en tiempo real. Cuando Lucas levantó su mano derecha, la figura hizo lo mismo. Cuando se acercó a la pantalla, la figura también se acercó. La atmósfera se volvió cada vez más tensa y opresiva. De repente, la figura sombría saltó de la pantalla y atravesó el monitor. Lucas sintió un dolor agudo en el pecho y cayó al suelo, perdiendo la conciencia. Cuando despertó, estaba rodeado de paramédicos. Había sufrido un ataque al corazón y fue llevado de urgencia al hospital. Desde ese día, Lucas cambió por completo. Nunca volvió a ser el mismo. Sus amigos y familiares lo describen como una sombra de lo que solía ser, alguien atormentado por sus propios demonios. La Profecía Maldita se convirtió en una leyenda urbana, un juego que nadie más se atrevió a jugar, temiendo los terribles efectos que podía tener en sus vidas. Y así termina la historia de La Profecía Maldita, un creepypasta que advierte sobre los peligros de adentrarse en mundos desconocidos y las terribles consecuencias que pueden tener. Había una vez un videojuego misterioso conocido como El Portal Oscuro. Se decía que el juego fue creado en secreto por un desarrollador anónimo y que solo unas pocas copias se filtraron en el mercado negro. No había información oficial sobre su existencia, pero los rumores comenzaron a circular entre los jugadores más dedicados. Según la leyenda, aquellos que lograban conseguir una copia de El Portal Oscuro descubrían que no se trataba de un juego convencional. No tenía una caja, ni portada, ni instrucciones. Solo un disco gris sin etiqueta y un mensaje grabado en él: adéntrate en las sombras. Los valientes jugadores que decidieron probar el juego se encontraron con una experiencia terrorífica. El juego comenzaba en un oscuro pasillo lleno de sombras en movimiento. No había música, solo el sonido de susurros inquietantes que parecían provenir de todas partes. El objetivo del juego era avanzar por el pasillo y explorar las diferentes habitaciones.
A medida que los jugadores avanzaban, se encontraban con imágenes perturbadoras y eventos extraños. En una habitación, podían ver una figura sombría que los seguía de cerca, pero desaparecía tan pronto como intentaban acercarse. En otra habitación, podían escuchar risas infantiles que se transformaban rápidamente en llantos desgarradores. A medida que se adentraban más en el juego, los jugadores comenzaban a notar cambios en el mundo real. Las sombras se movían en las esquinas de sus ojos, sus sueños se volvían cada vez más oscuros y perturbadores, y algunos incluso afirmaban haber visto figuras sombrías en la vida real, acechándolos desde la distancia. Pero lo más aterrador de todo era que, el portal oscuro, parecía tener una extraña conexión con la mente de los jugadores. Comenzaban a recibir mensajes y llamadas telefónicas que solo podían provenir del juego, y los susurros inquietantes que escuchaban en el juego comenzaban a perseguirlos incluso fuera del mundo virtual. A medida que más jugadores experimentaban estos fenómenos, la historia de El Portal Oscuro se volvió cada vez más conocida en los círculos de los entusiastas de los videojuegos. Sin embargo, aquellos que intentaron investigar más sobre el origen del juego se encontraron con un muro de silencio. El desarrollador anónimo parecía haber desaparecido por completo. Con el tiempo, los rumores sobre El Portal Oscuro comenzaron a disminuir. Algunos decían que el juego era solo una leyenda urbana, mientras que otros afirmaban que aquellos que lo jugaron simplemente se volvieron locos. Sea cual fuera la verdad, El Portal Oscuro permaneció como un oscuro capítulo en la historia de los creepypastas de videojuegos, dejando una sensación de terror y misterio en aquellos que se atrevieron a adentrarse en sus sombras. Había una vez un videojuego misterioso conocido como The Black Cartridge. No había ninguna información oficial sobre el juego, ni una compañía de videojuegos reconocida que lo hubiera lanzado. Simplemente apareció misteriosamente en los rincones más oscuros de Internet. La leyenda decía que el juego era malévolo, y que aquellos que se atrevían a jugarlo nunca volvían a ser los mismos. La única forma de obtener una copia era descargándola de un enlace anónimo que circulaba entre los aficionados más audaces. El juego comenzaba con una pantalla en blanco y silenciosa. No había menú de inicio ni instrucciones. Después de unos minutos de espera, aparecía una imagen estática y perturbadora. Un rostro distorsionado y retorcido con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. A partir de ese momento, el jugador era arrojado a un mundo virtual plagado de horrores. Los niveles eran oscuros y retorcidos, llenos de criaturas grotescas y paisajes distorsionados. Los sonidos ambientales eran inquietantes y los susurros siniestros se oían de fondo. A medida que avanzabas en el juego, se volvía más perturbador. Los mensajes amenazantes aparecían en la pantalla, rompiendo la cuarta pared y haciendo alusión a secretos oscuros del jugador. Se decía que el juego tenía la capacidad de leer tu mente y conocía tus miedos más profundos. Aquellos que lograban terminar el juego afirmaban que habían experimentado terribles pesadillas y paranoia intensa después de jugarlo. Algunos incluso afirmaban que el juego los perseguía en la vida real, como si la línea entre el mundo virtual y el mundo físico se hubiera desdibujado. Nadie sabía quién había creado el juego o cuál era su propósito real. Algunos especulaban que era una obra de arte macabra, mientras que otros creían que estaba relacionado con fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana. Con el tiempo, The Black Cartridge se convirtió en un mito urbano en la comunidad de jugadores, una advertencia escalofriante sobre los peligros de adentrarse en lo desconocido en el mundo digital. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta si el juego realmente existió o si fue solo una invención de la imaginación colectiva. A día de hoy, sigue siendo un enigma y una fuente de pesadillas para aquellos que se atreven a investigar sobre él.